Monarquías absolutistas. Recordemos que estas tuvieron gran predominio en lo que fue la Edad Moderna y una de sus principales características es que se basan en el llamado derecho divino, el cual consiste básicamente en decir o mencionar que es directamente Dios quien está imponiendo a los reyes, es decir, es una elección divina. El poder se concentra en una sola persona, en este caso el monarca, el emperador o el rey. Los nobles son los únicos en gobernar, es decir, todos aquellos que tenían un título nobiliario como conde o marqués, por ejemplo, son los que podían entonces tener algún cargo administrativo en el gobierno. Los derechos son desiguales porque en este caso los que van a ser más favorecidos sería el rey y los nobles, y que bueno, recordemos que los nobles pues prácticamente eran los familiares directos o indirectos del rey y algunas amistades. El mercantilismo como forma de sistema económico. El mercantilismo, recordemos que se basaba prácticamente en la acumulación de metales preciosos e igualmente ya se tenía el manejo de dinero. La economía solo es local, cerrada y unificada. Entonces, bueno, de todas estas características, lo que nosotros podemos deducir es que al rey absolutista no lo va a elegir el pueblo y que entonces los derechos no se aplican de la misma forma para todos porque los más beneficiados, además de los nobles y el rey, también sería el clero, es decir, la iglesia. Y bueno, al mencionar que la economía es cerrada, veríamos que entonces la economía no es como hoy en día, que es totalmente liberal, bueno, hoy en día se diría neoliberal, porque prácticamente todo lo que se producía se consumía ahí mismo. Entonces, vamos a ver que una vez que termina la Edad Moderna, van a surgir una serie de movimientos intelectuales que van a estar precisamente en contra de la monarquía absolutista o el absolutismo. Y estos movimientos intelectuales sería el caso de la Ilustración del siglo XVIII o también el llamado siglo de las luces. ¿Por qué se decía que era el siglo de las luces? Porque se decía que la humanidad tenía que aprovechar la luz de la razón para iluminar las tinieblas de la ignorancia. Y bueno, de las ideas que principalmente van a defender los ilustrados está la libertad, libertad de pensar, y que bueno, eso va muy de la mano con la tolerancia religiosa, porque yo, por ejemplo, podía pensar lo que yo quisiera de Dios, y la libertad de actuar, es decir, que nada físicamente me impidiese poder hacer lo que yo quisiera. Claro, siempre y cuando respetando las reglas o las leyes. Igualdad jurídica, algo que no existe precisamente en el absolutismo y que en este sentido la igualdad tendría que ver con esta idea de que las leyes tienen que aplicarse de la misma forma para todos. No importa que seas noble, no importa que tengas dinero o tu color de piel, sino que finalmente las leyes se aplican de la misma forma para todos. Ahora, textos importantes que se llegan a editar en Ilustración, la enciclopedia, editado por D'Alembert y Denis Diderot, y que bueno, este libro prácticamente era un compilado de todos los conocimientos científicos que se habían alcanzado hasta ese momento. También otra idea que se defiende es el de la tolerancia, en este caso de Voltaire, y su tratado sobre la tolerancia, que un poco el tema tiene que ver con la intolerancia religiosa. Algunos otros ilustrados, como vemos, está John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, y se opone al absolutismo y establece la idea de la división de poderes del Estado. Porque, nuevamente recordemos que los ilustrados están en contra del absolutismo y por lo tanto entonces proponen la división de poderes, que ya el poder no solamente está en una sola persona. Montesquieu, el espíritu de las leyes, critica la sociedad y el gobierno francés absolutista, plantea que no todos los estados deben tener el mismo tipo de gobierno porque, bueno, además del absolutismo que ahí prácticamente no hay división de poderes, ¿cuáles son las formas de gobierno que sí tienen división de poderes? Habíamos mencionado que está la monarquía parlamentaria o constitucional y también está la república.
Voltaire, nuevamente, Cartas filosóficas, plantea lo fundamental de la razón humana y la importancia de los derechos del hombre, tales como la libertad y la igualdad. Nuevamente, pues veríamos que en este caso muchos ilustrados, como Voltaire, pensarían que todo el conocimiento humano tiene que basarse en la razón y en la experiencia. Jean-Jacques Rousseau escribe El contrato social, propone un Estado con un gobierno democrático, la democracia es otra propuesta de los ilustrados, en el que el pueblo participe directamente, elabora un tratado de educación y bueno, un tanto también Jacques Rousseau nos decía que en un gobierno democrático, si el gobierno no responde a los intereses del pueblo, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Denis Diderot, que habíamos mencionado que junto con D'Alembert habían escrito la enciclopedia, que prácticamente era una compilación de todos los conocimientos científicos. Adam Smith, La riqueza de las naciones, traslada la teoría de la libertad natural a la economía y formula el principio de libre comercio. De hecho, diríamos que Adam Smith va a darle pie a lo que hoy en día nosotros conocemos como liberalismo. Y que bueno, en este caso Adam Smith también proponía que la economía funcionaba por sí misma, tenía sus propias reglas y que por lo tanto el Estado o el gobierno tenía que participar lo menos posible.